¿Para qué? We can paint that blue. Okay, Dad, what's your name and where are you, Dad? Diabla. What? What's your name? What's in what? Where? I can't see there's so much reflection on your glasses, I can't see your eyes. Well, you can't see my eyes? That's better. Where are you going? Are you going away? I'm going to work No, I mean, where are you going next month? next month. Want to go to work? No, come on. Oh, come on. Where are you going? I forgot. No, Old timer disease, I forgot where I'm headed for. Mom, where are you guys going? That's Oh, your... we're gonna go to Italy. Where? Italy? Italy. Italia. Far away to another She's world. going to go to Italy and I'm going to carry the luggage for her. Yeah, he's always a carrying man. The carrying man. So you didn't know his name? Who? Pedro didn't know his name. Hi, Smile. I thought you were on candy camera. Yeah, I am on Candy Camera. No, it's not candid. You already know you're in camera. Oh. This is just a test, so don't worry about it. Okay. What do you want me to do to look good? Because sometimes I make faces. You'll get used to it. Just don't try not to think about the camera Okay. and do what you're supposed to do. You know. So when we're over here in the stove, we're just gonna be busy, Mm-hmm. like that. Exactly. Or you just want me to turn it? No, you don't. You just do whatever you do naturally. Does she like that? Yeah, she loves it. Más que grita mucho, ¿Por qué? porque está contenta. Are you sure? Sí. A ver, le gustan los pecuches. A ver la barriga. Mira, Richie, I like it under my arm. And I like my pantalones. Y my cola. Y mira la cola capuch. A ver la cola. ¡Ay, capuch! Oh, you're gonna be a camera, baby. Yeah. A ver, que para que salga bonita. A ver. Pues sí la capare. Pues sí capare. Uy, qué bonito los palones. Mira los pantalones. Ah, qué bonitos los pantalones. Dr. Richard. Raro. Rao. Rao, baby. Up down. Ay, qué bonitos. It's Richard for Mancha. It's Richard. Uy, Manchi. Huh? Where's my cousin? Ay, come on, mira, tipo down. A tipo down, baby. Mira, capulli. Oh, camosa. A pinky. You're silky dress. Ay, qué bonita. A camosa. A ver. Atena platis. Sí, acá pues, a ver. Acá moza. Loco, mire. Acá pues. She hops. My beautiful kitty cat. Beautiful kitty cat. Did she miss a Jinko, huh? What Jinko? Jinko. This is Cinco's place. Yeah. I wrote it. Where's Cinco? Cinco. ¿Dónde está el Cinco? Mírala, she's looking for Cinco. Cinco went away. I wonder why he went away. I think she likes being on camera, brother. Yeah, she likes it because Smile. A ver. Smile para allá. no quiero. Mira para allá. A ver. A ver los ojos.
Pon los ojos. A ver. Stop it. That is crazy. You taking a picture of the backyard, Hijo? That's my favorite tree, look. Okay? So big and green. See all this tree in the backyard. I'm going to be coming with the water. Get over here with me That's enough. so I can hold my flowers. I wonder what happened to Sandy and Patty and Javier. Richard. Richard size. Where's my Richard? Ah, come me again. Ah, come me. Come me again. Ah, come me again, baby. Ay, mira, porque mires en la TV. Ah, come me. Hi, Ray. Ya me voy. Just do what you would do. I was doing something that I forgot. This doesn't look very good on the head. You took a shower already? No, You take a shower? no, Not yet? You want one now? no, I'll wait. Move it, move it, move it. Move it. Move over to this side, behind me. Behind me. What? You can come out. It's safe. Put your makeup. Apenas van a salir. Just now? So it's 11. 3 hours from now, that'd be. No, 12:30. Okay, Richard. Done. Are you gonna turn the water off? Yeah. Good shit. Watch it, cat. Son dulces. Si la otra gente dice, ay, mira cómo le da parecido en la boca. Ajá. El labio grueso. Sí. Y el You pide can- que quiere que le ayudas, no sabe que son las bolas que se ¿Se acuerdan cuando sacaron esa foto? Sí, yo sí. Uy, yo se lo tengo A muy mí bien. la blouse no me gustaba por el cuello. Oh, sí. ¿Te acuerdas? Está como ya muy... Ujú, que Está. tú me decías, póntela, te mira bonita y
no me gusta el cuello. Mm. Pero mira qué bien saliste, porque estás muy bonita. Los ojos. Todos los hombres te creen a ti, a mí no. Ay, vas con eso. ¿Es de veras? ¿No te acuerdas? Yo hasta te tenía que robar los novios. Hoy. ¿Cómo que hoy? ¿No sabías? Hoy no más. ¿Cuántos? ¿Me robaste? ¿Qué fue la ocasión de ese cuando sacaron esa foto? ¿Cuántos años tenían y dónde estaban? Estábamos en San José. Mexicali, ¿que no? No, este vestido yo lo compré en San José. ¿Te acuerdas? Que tenía... Estábamos trabajando con el italiano. ¿Tú te Yeah. acuerdas de este? Sí. Era suera. Ajá. Estábamos en San José, California. ¿Y tú tenías cuántos años? Como 15. Sí. Y yo 16 y mi hermano tenía 19. No. 17. No, era 2 18. años mayor. 18 años. Sí nos acordamos muy bien. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Cómo? Trabajando. En ese tiempo trabajamos en San José, En el fil. en los filos de San José con un italiano, ¿verdad? Muy buena gente. Italiana. ¿Y qué tipo de trabajo eran? ¿Qué tipo de trabajo es? Pescar. Pescamos en diferentes cosas como el ejote, el chile de ese grueso. Bell pepper. Ajá. Y luego cortábamos apio, ¿No? ¿no? Cortando apio. Apio. ¿Y cómo era la vida? ¿Era dura o...? Bonita. Muy bonita. A mí me gustó mucho. Sí. Los miércoles nos llevaba Eliseo a la lucha, ¿te acuerdas? Oh, Todos los miércoles. Ahí, y en San José. Y luego nos llevaba a comer. Como costumbre de mi papá. yo lo que me acuerdo cuando nos pagaban, iba a las tiendas a comprar ropa. Era el delirio de nosotros la ropa. Sí, vestidos que, como este, me acuerdo que pagué como unos $15. Y estaba muy bonito, ¿verdad? De seda con aquí así arriba de lace, de todo esto así de lace. Ay, cómo me gustaba. ¿Ustedes eran muy juntos? Muy... Unidos. como muy unidos. Unidos, los tres. Muy hermanables. ¿Por qué? Salía mi hermano, él nos llevaba para donde quisiéramos. Pero el día que no quería, eso sí, no nos llevaba a ninguna parte. Porque quería salir solo él. Pero nosotros no sabíamos nada de la vida y pensábamos que se enfadaba de nosotros, pero era que tenía él que salir solo, pues, algún día. Que me acuerdo mucho es del camino de cuando se nos quedó el carro. Nunca se me olvida. ¿Qué pasó? Que llevaban una... A mí no me gustaban los huevos cocidos y no me gustaban para nada. ¿Y dónde se nos quebra el carro? Y nos quedamos ahí, llegó mi hermano a chequearlo ahí a una gasolinera. Le dijeron que no tenía remedio, que se había quemado. Por falta de poner aceite. Ajá. Y, ay, con una tristeza porque estaba re chulo el carrito. Cada rato miro. 1935, Ajá. que era Ford. Ajá. Ajá. Muy bonito el carro. Negro. Y luego llevábamos mucha hambre y yo no quería comer huevos. Ella coció muchos huevos cocidos y... Como siempre preparando lunch. Y pelo apio y lo echó en bolsitas así y se acabó todo lo mejor como el pan de dulce y todo eso, sí, muy feliz yo comiendo donas y todo eso. Pero cuando ya se terminó todo, nos apretó otra vez el hambre y ella y Eliseo come huevitos con sal. Ajá, huevo cocido. Huevo cocido. Y come, tío, no era nada, no, y que huele muy feo y que era muy repugnante para la comida. Pero que me aprieta el hambre, señores, y que empiezo a comer huevitos. Ya no me podían parar, ¿te acuerdas?
Nada menos el otro día le estaba platicando a un muchacho en el teléfono, un amigo con la parte de allá. Y le estaba diciendo que a mí no me gustaban para nada los huevos cocidos y esa vez tuve que entrarle. Pero El ¿qué no hambre. fue cuando pasó esa tragedia de que tuvimos, de que se quebró el carro? Ajá, Y entonces, tuvimos en la sierra. entre la la sierra de Bakersfield a Los Ángeles. Ujú. Y tuvo mi hermano que andar, ¿cuántas millas serían? ¿Unas 3 o 4? A Los Ángeles. A encontrar una service station para que nos ayudaran. Y ahí nos dejó solas en el carro. ¿Te En el acuerdas? camino. En el camino, y es cuando nos dio hambre, empezamos a comer. Y ella es cuando empezó a comer huevo cocido porque... Y yo me acuerdo mucho de eso porque he oído historias que platican que comieron en los desiertos, por ejemplo, comen víbora, comen todo lo que hay en los desiertos. Digo, ay, ¿cómo pueden comer eso? Pero es que cuando tienes hambre, No hay tienes mal que pan. comer Sí. lo que hay. ¿Cómo salió que ustedes se quedaron los tres juntos trabajando en los Estados Unidos? Nos venimos de Mexicali a San José porque queríamos ganar dinero. Nos venimos con una prima hermana que vivía en Hopeville y En ya el Valle Imperial. en el Valle Imperial. Y de allí salían troques en el tiempo de junio, se acaba ya la cosecha y entonces vienen troques para acá, para Bakersfield y Los Baños y Salinas, todo lo que es acá El norte. del norte, pizca de tomate, también en el tomate anduvimos. Yo, Bueno, el Valle Imperial estuvimos empacando tomate. no, pero acá también, Ah. anduvimos piscando, ¿te acuerdas los tres? Anduvimos piscando tomate. Ya ves, te digo, de eso no me acuerdo yo. Yo me acuerdo hasta que me sentaba en un árbol muy bonito, una rama que estaba caída así, y allí me sentaba a ver los muchachos, Enamorada como el papá, con mi a papá. escoger allí. Y los tres ¿cómo se dice? You all got along, ¿cómo se dice? Sí, nos llevamos muy bien. Sí, los tres. Ujú. Ujú. Sí, Siempre. mi hermano era como Era el el rey. rey. Era el rey de nosotros. Lo cuidábamos y yo, por ejemplo, quería que comiera a sus horas y que... Bien planchado y bien lavado. Oh, eso ustedes. porque lo exigía él. Ujú. Él decía, si no me lavan por No las ejemplo, llevo. cuando vivíamos en Paredones, decía, si no me lavan y me planchan bien la camisa, no las llevo al baile. ¿Sabes qué hacía? El día que no nos quería llevar, ya tenía su plan él hecho. Ajá. Lo que hacía era, nosotros las camisas se las almidonábamos y se las poníamos encima de la cama, así quedaban paraditas. Pero él, para no sacarnos, estaba bien planchado y todo, para no sacarlos, las agarraba y las hacía así. Mira. Pero ahora yo me acuerdo y digo yo, lo hacía para no lastimarnos y no o más bien para lastimarnos y no sacarnos. Para no negarse. Para no negarse, Ah. para no decirnos nada. Y era el todo de la chaque. Las camisas, según él, no estaban bien Pero mi planchadas. papá no nos dejaba salir a ninguna parte, si Sí, no no salíamos iba él, con no. él. Muy estricto. ¿Y por qué te dejó, por qué salió que se pudieron salir de México sin tu papá? Porque papá, se ¿por volvió qué? a casar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No la llevamos bien con la esposa de él, la señora, la madrastra, y no congeniábamos. Porque nosotros estábamos impuestas a, si iba a mover un cuadro, teníamos que pedirle permiso a ella. Nosotros estábamos impuestos a que mi papá compraba por mayoreo quesos grandes, azúcar, frijol por sacos, papas, todo por mayoreo. Café así crudo, ¿verdad? Ajá, todo. Y ella no, ella puso sus leyes de que para ahorrar dinero, de a kilo de manteca, de a kilo 2 kilos de azúcar, un cuadrito de queso chiquito, Y los otros impuestos a comprar. y nosotros más. a agarrar tajadas de queso y
y muchas tortillas y todo mayoreo, mayor. por mayor. Que mi papá sí era. Así él así era su costumbre. Y pues no nos congeniamos con eso. Y entonces ella salió mal con mi madrastra y se vino para acá primero que yo. Y no nos venimos. ¿Ella quién? Una ¿Esther? semana te ¿Ella viniste quién? tú. ¿Ella quién? ¿Tu hermana? Mi hermana. Esther, mi hermana, se vino una semana con mi prima. Y luego después me tocaba a mí, otra semana a mí. Y así estuvimos hasta que nos quedamos las dos juntas ahí en Hopeville a trabajar en el fil y en el tomate y en todo eso. Pero yo quiero decir una cosa muy chistosa. La primera vez que nos vimos con mi prima, esa que ellos ya trabajaban aquí de wetbags. Y me dijo, vamos la semana que entra y te vas con nosotros y allá trabajas donde trabajamos nosotros. Y como yo no tenía ningún registro ni nada, me dijeron ellos, te tienes que pasar por el alambre como nosotros, por el cerco. Por el canalito. O por el canal. Había A un veces mi canalito. hermana sabe más que yo. Había un canalito con agua. Que tenía que pasarlo uno. Oh, sí. Y dice, y eso es muy chistoso para mí ahora que me acuerdo porque tuve que pasarme de wetback, como dicen, siendo American citizen. Mucha gente no sabe eso porque a mí me da vergüenza decir eso. Pero debe éramos, de darte pero porque- éramos muy ignorantes en ese tiempo. Pero no debe de darte porque tú eras. Y si te llegaban a agarrar y a preguntar, pues soy nacida aquí, ¿cuál vergüenza? Si venías Pues era no por sé, el a raite. lo mejor siempre me culpaban de andar pasando ilegal. Yo cuando me casé ya tenía mis papeles y todo. Y por miedo no pasé por la línea. Mejor me vine con mi esposo. Igual, de mojada. Eso se me hace muy chistoso. Sí, me pasó en brazos que para que no me mojara en el agua, pues ahí. Y él me pasó en brazos de un lado para otro. Él es el que era ilegal, tú no. Sí, ajá. Pero ya tenía papeles en ese tiempo. Porque Pero yo después me vivo- hice viva con los primos. Porque dije No, yo, pero es que todos nacieron aquí, ¿verdad? ¿Y sí, el nosotros Eliseo nacimos también? aquí. Las El mujeres Eliseo sí. no. No, nomás. Las mujeres nacíamos aquí Ujú. y los hombres nacían en México. Según Según idea el- de mi papá. Y la creencia de él. Ajá. La creencia de él era que las mujeres mandamos aquí y los hombres mandan en México. Aquí no tienen voz ni voto los hombres. ¿Eh? Ay. ¿Cómo era? Ustedes, Zenaida, dices que era muy alegre la vida, pero ¿era difícil también o cómo era? Porque De todo. es difícil dejar México y tu papá, la familia, todo, y Sí, venirse. es triste porque era, pues ya nos había él dejado chiquitas. Cuando murió mi mamá, se tuvo que venir él de Guadalajara, Jalisco. Nos tuvo que dejar porque era muy trabajoso para él el dinero allá. Y él sabía cómo agarrar más dinero acá. Y nos tuvo que dejar en un orfanatorio él, a mi hermana y a mí. Y se trajo nomás a mi hermano, Eliseo. Y así duramos, ¿qué? ¿8 años? Ujú. Yo cuando me acuerdo de eso digo el convento de las monjas porque tengo un como resentimiento de cómo me trataron a mí y cómo trataban a todos con mucha, como no como gentes buenas, ¿verdad? Eran gentes con mucho rencor, Se equivoca mucho uno. odio. Y por cualquier error que cometías De niño. te castigaban duro como si fueras un criminal. Ajá, errores de niños, tú sabes, que comete uno, que una desobediencia te castigaban. Una mala palabra te castigaban. Porque si queríamos ir al baño teníamos que avisar. Si no avisábamos, nos castigaban. Y te enseñaban humildad, como por ejemplo, me acuerdo que mi tía, la hermana de mi papá, ella nos llevaba ropa buena o ropa bonita y para nosotros
¿qué? Cada semana o cada Porque mes nos o algo. tenían impuestos. A tener buena ropa, y nos llevaba, porque mi papá siempre mandaba para pagar cada mes en el convento ese. Y en lugar de darnos a nosotros, se la ponían a otros niños Enfrente. para aprender humildad. Tú sabes, como nosotros estábamos aquí y las de enfrente tenían nuestra ropa puesta. La Esa es comida- una de las pocas cosas que sufrimos, de lo menos. Pero lo más malo era Pero era lo que trataban ahí era de corregirnos y quitarnos, ¿cómo se dice? altivez o La envidia. Oh, sí. Envidia de que, ay, fulanita trae mi vestido, ¿por qué lo trae? Y uno no debe de ser así. ¿Ves? Lo mismo que mi tía nos llevaba cajas de galletas y teníamos que darles a las compañeras ahí y compartir todo y no teníamos eso, nosotros estábamos muy chicas y pues ¿cuántos años tendríamos ahí? Cuando mi mamá murió, tenía yo como 4 y mi hermana 3. Fíjate, ¿Y se acuerdan todavía de esos? yo sí. A mí nunca se me olvidó. Yo me acuerdo desde que mi hermanita, la más chica, ¿Serio? quedamos, cuando mi mamá murió, quedó Eliseo mi hermano, Esther mi hermana, y Celia era la más chiquita y yo, quedamos 4. Y la más chiquita, me acuerdo, porque a ella le gustaba mucho jugar alrededor de una pila de agua que había allí, y ahí andaba. ¿Quién? Tú. Andabas alrededor y no te podían alcanzar A ver, nunca. eso no me acuerdo. Y luego le hablaba a mi abuelita, Esther, y Esther, y Esther, anda, vete, Esther. Y mi hermanita, la más chiquita, se paraba en la cuna, en la camita, y se agarraba y le decía, ay, qué té. Se desesperaba ella desde que alcanza a mi abuelita. ¿No? Yo de eso sí, pero sí parece que aquí lo Sí. ¿Cómo? luego, también llegaba mi tío, el hermano de mi papá, mi tío Ismael, llegaba y me acuerdo muy bien que le gritaba a Celia, mi hermana, le gritaba, papá, le decía. Y mi tío, como nunca tuvo familia, se volvía loco porque la niña le decía papá, pues, ¿sabes? ¿Y qué pasó con la hermana más joven? Se murió. A los 2 meses de que mi mamá murió, se murió ella. Yo creo por falta de cuidado. No estaba mala. No, mi hermanita, por Ajá, falta de no su estaba- madre, ¿no? No más por eso. Cuidado de Pero la mi madre. papá nos platicaba que cuando estaban en vida los dos, le decía a mi papá, cuando yo me muera, voy a venir por Celia y me la voy a llevar. Celia se llamaba ella. Y entonces mi mamá decía eso. Y entonces mi papá le decía, no, llévatelos a todos y nomás a Celia déjame. Porque era muy bonita, sus ojos muy negros, ¿verdad? Curiosito. Muy curiosita y muy talentosa desde chiquita. Y todos en la casa la querían Sazona. mucho. Pensaba como una persona grande ya, una gente grande. Ya para que dijera, qué té, qué cuando té. no me podían a mí controlar, ella decía, qué Ella se té. desesperaba, pues. ¿Y por qué murió? Porque te digo, estaba platicando que se agarraban platicando mi papá y mi mamá, según nos platicaba mi papá, que se peleaban por ella. Y sí, sin tener por qué morirse, ni enfermedad de nada, ni nada, a los 2 meses se murió la niña. ¿Y cuántos años tenía? 2 años. ¿Y por qué murió tu mamá? Mi mamá murió se le derramaron las bilis. Se le derramaron ¿De un las susto? bilis. De un susto porque tuvo un bebito, el más chiquito, se llamaba Rafael. Y cuando estaban dormidos, mi mamá, en lugar de dejar, tú sabes, la luz prendida, prendía una vela para que hubiera lucecita así para cuando despertara el niño, para mirar bien, tú sabes, en la noche así. Y no había ni mucha luz, y si había poquita luz.
Y cuando se durmieron, la vela se reditió y se la dio. Por eso no me gustan a mí las velas de esas largas. Y se reditió y se dobló. La puso así como en un cenicero así, ¿sabes? Las pegaban así, les ponían poquita cera calientita y se pegaba la vela ahí. Y se la dio la vela como a la mitad y se empezó a prender donde mi mamá, en la cama donde mi mamá estaba. Tenía 3 días el niño de nacido. Y es muy peligroso eso. Se empezó a prender el colchón, Se ¿verdad? empezó a prender el colchón y entonces mi papá se levantó y la levantó en brazos y la cambió de cama. Pero ya la cama ya estaba ardiendo. Y de ese susto se le derramó la bilis a mi mamá porque estaba en la dieta pues del baby. Y ella se asustó mucho y ese fue el motivo. ¿Y ustedes se acuerdan cuando murió su mamá? Yo sí. Yo casi no. De mi mamá no me acuerdo más que una vez que me estaba bañando ella en una tina de agua y me dijo, sube la patita acá arriba, mija, en la orilla. ¿Sí? Es de todo lo que me acuerdo de ella, de lo único. ¿Y tú sí te acuerdas? Yo me acuerdo de mi mamá que barría las calles con esas escobas antiguas. O sea, todavía se usan las filipinas, que son como de ramas y amarradas. Y barría en las tardes las calles de Tala, el pueblito donde vivíamos, la banqueta y Y me acuerdo que yo la miraba que andaba escobazos y escobazos. También me acuerdo cuando nos sentábamos en las noches en Tala a ver el cielo, las estrellas. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí. Y ella nos explicaba qué eran las estrellas, lo que quería decir. De eso me acuerdo mucho. Y me acuerdo de la casa en Tala. Yo ya tendría como 5 años. Del 28 al 33, que murió mi mamá, el 33. Entonces yo tenía tiempo. 5 años tenía. ¿Y cuántos años tenía tu mamá cuando murió? Mi mamá tenía 24. Bien jovencita. Y cuando murió tu mamá, ya cambió mucho sus vidas. Demasiado. Sus vidas. Se acabó la riqueza de mi papá y tenía mucho dinero mi papá cuando se fue para allá. De los Estados Unidos. De aquí de Estados Unidos se fue para allá porque tenía 13 años sin ver a mi abuelita. Y se quiso ir para allá y compró caballos y un rancho se me hace que compró y pues estaba rico mi papá. Y cuando mi mamá se enfermó, se acabó todo en puros gastos de ella para que se aliviara y no hubo lucha. Yo me acuerdo de lo que platicaba mi papá, de que tuvo que moverse todos, como por ejemplo si se moviera uno de aquí que llevaba una incubadora para criar gallinas y pollos y todo eso. Y él era siempre muy comerciante, muy tratando de hacer dinero siempre extra. Y cuando fue para allá que murió mi mamá, perdió todo eso. No, Vendió todo. para poder vivir. Y estuvo muy enferma por mucho 2 tiempo. meses. También me acuerdo de mi mamá cuando murió en el cajón. Me acuerdo que las primas fueron allí llorando. De eso sí me Ajá, acuerdo. ¿te acuerdas de ya. eso? Ajá. Y que abrieron el cajón y mi mamá estaba ahí muy blanca, con el pelo Negro. largo hasta acá. ¿Cómo me acuerdo de eso? Ujú. ¿Tienen retrato de ella? Sí. ¿Lo tienes aquí? De mi mamá, ¿no? ¿No? ¿Lo ¿Quién tienes? lo Yo tiene? hubiera estado ahí, no me acuerdo. Tú lo tienes, hijo, en tu casa. Pero sí, me habíamos acordado, ¿verdad? De traer el retrato de mi mamá. Sí, porque está grande el retrato de mi mamá y el de mi papá. ¿Y qué eran las relaciones entre ustedes dos? Porque llevaron, tu papá y se fue con tu hermano, ¿verdad? Y ustedes dos se quedaron juntas. Eran muy juntas, muy... Muy hermanables. Hermanables, muy... Yo me sentía mucho cuando la castigaban a ella, ahí en el de las monjas, en el orfanatorio.
yo lloraba mucho porque la castigaban. Todos los miércoles nos daban cine, como a las 7, las 8, antes de acostarnos. Y a ella por cualquier cosa que hacía, a mi hermana, la castigaban y la amarraban de un árbol. Y yo ni siquiera miraba el cine porque me la llevaba llorando, porque decía, ¿cómo voy a mirar el cine y mi hermana amarrada como un animal allá afuera? Por traviesa, ¿no? Y llora y llora y llora. Porque no me aguantaba también, maybe that's why. Traviesa. Es que en las tardes nos ponían a hacer costura en el orfanatorio. Fíjate, tan chiquillas, digo yo, es el abuso, se me hace a mí. Demasiada disciplina. Nos ponían a coser, a bordar. Y ella en lugar de bordar, cuando pasaba, estaba larga, así en los portales donde pasaba la monjita vuelta y vuelta cuidando a las niñas ahí. Con un rosario muy largo. Ajá. Y luego pasaba ella así, y para cuando llegara allá a la esquina, como estaba largo, entonces ella se iba a cortar guayabas. Porque las amigas me decían Ajá. que quién iba a ir y yo decía que yo Ella me iba a subir al árbol. A ella le gustaba mucho andar arriba de los árboles. Y Como una dice, chiva. no vayas, le dice, no vayas y te van a mirar. No, dice, no, para cuando vuelva, decía yo, ya vine. Y Como sí, vuelva. ya se bajaba, pero no faltaba quien la mirara y le decían a la monjita. Eso sí, nos daba guayabas a todas ahí, todas muy a gusto comiendo guayabas, pero a ella la castigaban, te digo, los miércoles. Y el castigo era bien duro porque al modo de ellos se castigaban, te encerraban en un cuarto oscuro y ella te pegaban con un látigo como de caballos. Y luego a las 6 de la mañana nos levantaban a bañarnos a todas, había un montón de regaderas así seguidas y ahí teníamos que bañarnos a las 6 de la mañana con agua fría. Con agua fría. Y teníamos que doblar las sábanas, ¿no? Muy bien. Ajá. Me acuerdo que teníamos que Tender tender la la cama y cama. doblar las sábanas muy bien, como perfecto, así el cuadro tenía que estar. Y Como una muy cárcel, así. haz de cuenta como una cárcel, así que tienen que tender bien las camas y todo, como los hospitales, así. Y Mucho eso disciplina. fue lo peor duro, lo más duro, ¿verdad? De Ay, digo. nosotros. Ajá. Y cuando cambió mi papá, que estábamos impuestos a estar los 4 solos. Y de ahí empezamos, y ya mi hermana ya se decidió a venirse para acá. Y luego me vine yo y ya nos quedamos aquí y un amigo muy íntimo de nosotros, ¿cómo se llama? ¿El Chuy qué? No sé. Ah, No me acuerdo. el que nos llevó a Broly a sacar los registros. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me gusta este? Y ese es, Cachetona, Era mi ¿verdad? abuelita. Las piernas. ¿la abuelita era la mamá de tu mamá? De ¿O mi la- papá. Oh. ¿Y qué era la Y relación? la otra señora era la hermana. Fueron las que se hicieron cargo de nosotros cuando cerraron el orfanatorio porque iban a poner un hospicio de los conscriptos para estudiar eso de Militares. militares. Ajá. Y entonces mi abuelita me recogió a mí y mi tía la recogió a mi hermana. Y así nos criamos, pero cada 8 días nos mirábamos. Porque mi hermana estaba en Guadalajara con mi tía y yo estaba en San Pedro con mi abuelita. Y cada que íbamos a verla, me acuerdo que decía mi hermana, ahí viene la de la ciudad, la que vive en la ciudad. A la edad de 3 años, 8 meses, casi recién que murió mi mamá. En la calle Avenida Colón. ¿Cuántos años tenía? 3. 3 años, 8 meses. Despuésito que murió mi mamá. Ajá. Y este era como un juego de los pastores, le Le decían. dicen báculos. ¿sabes? Ajá.
Y me encantaba hacerle así en el suelo porque sonaba ahí arriba. Y, me acuerdo. y yo quería salir en eso, pero no pude porque me enfermé, me pegó mucha calentura. Pero iba a salir también pues como tú y ay, me daba una tristeza. Ahí te pareces mucho a mí. Sí, por gordita. Mira, fíjate. Mira. Qué curioso que ya de grandes cambien, ¿verdad? ¿Y cómo era Esther? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas qué era su personalidad de Esther? Muy altiva, como mi hermano. Ella y mi hermano Eliseo se parecían mucho en el modo. Mi Y papá yo- decía que era muy fachosa, ¿verdad? son fachosos. No fachosos, ¿cómo te diré? Muy... Aristocatos. como que se creen mucho así. Ah. Algo así. No es que nos creemos que somos. Te digo. Como que se ¿Eh? creen mucho, dice. Sí, muy acá, muy popó. Ay, ¿a poco no? Ay, sí. ¿A poco no somos? Lo principal Éramos que... iguales, ¿verdad? Pues mira. No, tenemos ¿Cómo mucha no? personalidad. Ay, yo no. Quiere decir que yo no. ¿Te ves? Ella era más... Mira mi Down carita, to mi earth. carita muy humilde. No, la de ella era más down to earth. But that's very wonderful too, to be down to earth. Para nosotros era muy... Ay, muy acá. Muy... Ajá, mi hermano también. ¿Y te enfadaba a ti? No, me reía nomás de ellos. ¿Cómo que te reías y te enfadabas conmigo? No me enfadaba. Sí, Ay, no. decías, ay, ahí viene la de la ciudad. No, pero nomás por... La ciudad, rica, pero así no. decía. Y luego mi tía que me decía reina. Ay, sí, la reina. Pero mi tía me decía reina porque era muy floja. Mi tía era muy floja Ujú. y quería que todo lo hiciera yo. Y de edad muy chiquita me Y allí empezó. te parece hasta ella, mira. Mira. Sí. ¿Qué así? Mira. Pero aunque ella, Esther y Eliseo eran muy diferentes de ti, no eran como tú, todos estaban muy bien. No tenían, ¿cómo se dice? Fracasos o... Rivalidades, no, Ajá. muy hermanables. Fuimos los tres siempre, toda la vida. Y todavía seguimos hasta el último. Nos tocó a ella y a mí cuando murió. Cuando ella estaba muerta nos tocó a ella y a mí cambiarlo. Cuando murió mi hermano, Que estaba en el hospital, ¿te acuerdas? La esposa se hizo para un lado porque No tenía valor. no tenía valor de verlo muerto, yo creo, yo pienso. Y entre ella y yo le pusimos bata y lo movimos, ¿verdad? Cambiamos. y nos dimos cuenta, pensábamos que tenía vida. Para todavía. nosotros estaba vivo. Porque yo hasta le decía a mi hermana, le decía yo, fíjate, títale la mano, porque yo nomás me la llevaba sobándosela así la mano, y le decía yo que estaba calientita su mano de mi hermano. Pero era que no queríamos que estuviera la creencia, muerto, no la más. creencia, pero ya estaba muerto. Lo que yo menos se me olvida es que cuando la levantamos para cambiar las sábanas, ahí en el hospital no se las cambiaban. Levantamos la cabeza y estaba muy deshecho ahí, mucha cosa de su Cerebro. De su cerebro porque le dio ¿cómo se llama eso? Stroke. ¿Cómo se llama? Embolio. Embolio, se llama. Y ya vimos que no tenía vida, nada más era una máquina que tenía conectada. Nos dolió mucho su muerte. ¿Y tu papá cómo era? Lindo era mi papá. Muy lindo. ¿Nomás lindo es todo? Era complicado, ¿verdad? Era muy bueno. Yo no sé cómo ahora mis hermanos, los otros medios hermanos decían que era muy... Al menos Luisa, mi hermana, dice que la azotaba con un palo, con un de esos látigos. Dice que le pegaba, le digo, se me hace raro que mi papá haya hecho eso, ni me gusta que diga eso. Porque No, con pero ¿tú no te nosotros- acuerdas de lo que nos platicaba mi papá de su vida? Mm. De cuando pasaban tequila, ¿cómo? Licor a este lado. Ujú. Y pasaba hasta mujeres
Oh, pero eso era en la vida en Baja California. para este lado. No, para el DAO. Oh. De Mexicali al DAO llevaba a mujeres. No me acordaba de eso del DAO. ¿Qué es DAO? DAO es donde nació el liceo. Oh. Es un como pueblito. ¿Cómo se escribe? DAO. Yo pienso DAO al último W. Ujú. DAO. DA. Qué curioso, ¿verdad? DAO. W. W. Ujú. Pero ¿cómo podías ¿cómo se dice? Describir. Describir cómo era Ismael? ¿Qué tipo de hombre era? Ismael, Ujú. hermano de mi papá. No, Ismael no. Ah, Mi papá Guadalupe. Guadalupe, sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era Guadalupe Leal? Para mí fue un gran padre. Un Pues, gran padre porque él nos levantó como pudo, él la hizo de mamá y papá al mismo tiempo. ¿Ves? Aunque cuando nos dejó tuvo que pagar, pero tenía que dejarnos para conseguir más dinero. Y como éramos mujeres, pues nos tenía que dejar internadas. Y a mi hermano, como era hombre, a él sí lo pudo traer. para mí mi papá era muy... Estricto. sí, y luego tenía que tener mujer siempre. Y las mujeres nos maltrataban siempre a nosotros. Por ejemplo, me acuerdo de una mujer que se llamaba Teresa, la primera que tuvo después de mi mamá. Nos ponían a hacer comida, tortillas, y De 3 y 4 se nos años. quemaba este lado de la mano por estar volteando las tortillas, no sé Porque era un comal así. cómo. Muy caliente. Le metían leña y la llama de la leña, de la lumbre, salía para afuera. Y cuando íbamos a echar la tortilla, pues no sabíamos, 3 y 4 años, qué podíamos hacer La nosotros. madrastra nos ponía a hacer eso. Y ella, cuando mi papá estaba, era muy buena. Le podíamos brincar arriba y saltar y todo. Pero nomás se iba mi papá al trabajo y nos ponía a hacer tortillas. Adrede dejaba una bolita así de masa para ella y para mí, para que hiciéramos las tortillas. Y nos quemaba la lumbre, nos quemaba todo esto aquí. Y ya para cuando terminábamos de hacer la bolita de masa de tortillas, ya tenía los limones, partía limones, los calentaba en el comal ahí y les ponía sal y luego nos tallaba. De eso sí me acuerdo yo bien. Porque teníamos quemado. Que para que no se nos infestaran las quemadas. Pero ustedes, aunque tu papá tenía estas mujeres, no le daban a él, you didn't blame him, or, Ah, ¿cómo se dice? No teníamos que decirle nada a él porque nos castigaba más ella. Nos decía, ¿verdad? Nos amenazaba Mm. que si le decíamos algo a mi papá, que nos iba a ir peor después. pero yo me acuerdo que sí le decíamos, sí, como estábamos de chicas, sí le decíamos, y él luego se enojaba con ellas y luego cambiaba, pero a otra mujer. Y la otra mujer luego también nos maltrataba y pasamos muchos malos tiempos por esa parte, que mi papá no podía estar sin mujeres. Tuvo una mujer también que fue amiga de mi mamá. El esposo de ella y ella eran amigos de mi papá y mi mamá. Y se juntaban todo el tiempo los 4. Y una vez vino mi papá a Caléxico a comprarnos ropa, a llevar ropa para él y Liceo y nosotras dos. Y ahí se la encontró a ella. Ella se llamaba Alejandra. No me acuerdo qué es el apellido. Se la encontró y se la llevó. Ella era muy, según esto, muy elegante, de sombrerito y unos abrigos muy bonitos y todo. Me acuerdo de ella muy, pues de aquí de este lado. Ella vivía aquí de este lado. Zambrano se pega. Alejandra. Zambrano. Y la llevó para allá, pues no se aguantó más que creo 1 mes o 2 meses por ahí, ¿Y allá, dónde era allá? en el rancho.
en el rancho ya que tenía la propiedad de mi papá. ¿En dónde? Tenía En 100 Mexicali. acres, tenían 100 acres de tierra entre mi papá y mi hermano ¿Dónde? en Baja California. ¿Y cómo era la vida en el rancho? Muy bonita. Muy trabajadas, pero muy bonita, muy libre. Muy libre, muy... Para mí era muy duro. Ay, como qué curioso que ella se acuerda. Pero yo sí me acuerdo de buenos tiempos también, pero los malos tiempos era cuando teníamos que trabajar escarbando y limpiando. No, y todo teníamos eso. que hacer trabajo de hombre. De hombre y no estábamos impuestos a eso. No estábamos impuestos a... Primero nos llevó, antes de que agarrara las tierras, nos llevó a piscar algodón No sabíamos nada de eso. una temporada. Ya de allí repartieron las tierras y entonces ya agarró él, había puro monte, teníamos que tumbar el monte a puro asadón y después de ya tumbado hacerlo bola y quemarlo. Todo el monte, así estuvimos los 100 acres de tierra de mi papá y mi hermano. Hasta que un día decidieron, ¿te acuerdas? Quemarlo, poner una mesa o algo así, que Ujú. se quemó toda la parcela. Sí, pero ya fue lo último porque ya habían hecho todos los montones ya de tierra. Mira, yo me parezco a mi papá. Sí. ¿Tú te pareces a mi mamá, tú y Eliseo? Sí. Y la vida era dura, pero Pero cenaba- mucho dinero. Eso sí, teníamos mucho dinero cuando ya mi papá se hizo de allí después de tener las tierras, hizo recaudador de Baja California. De cada paca de algodón agarraba él $1. ¿Te imaginas la cantidad de dinero que agarraba mi papá? Y nosotros teníamos una cómoda donde tenía Dresser. tres cajoncitos por cada lado y en el medio. Y los 3 cajoncitos estaban llenos de puras pacas de dinero, no sé. De a 100, de a 20, de a 5, de a 10, de todos. Ahí nomás Cosechas agarramos. de las cosechas. Ahí nosotros no pedíamos, agarrábamos. Llegaban falluqueros, llegaban vendiendo esto, vendiendo al otro y nosotros agarrábamos todo. Y ese fue uno de los problemas que hubo muy grandes cuando se casó con esa mujer, que tuvieron otros 3 hijos, porque ella vio mucho dinero ahí y empezó a, yo digo que a robarlo porque lo agarraba del cajón y se lo mandaba a un hermano para que él lo guardara. Yo digo que era un robo, porque no estaba impuesta. Nosotros no nos importaba que había dinero mucho ahí, No. lo mirábamos como nada. Miramos como mirar un cuaderno, Ujú. algo así. Nomás agarrábamos. Pero cuando lo que entró ella, necesitábamos. entró con ganas de, no sé, ¿cómo Es se dice? que ella cuando mi papá la conoció, ella hacía tortillas en una casa de una prima para vender. O sea, tortillas como para una vender. sirvienta. Ajá. Y cuando cayó con mi papá, pues miró la abundancia de dinero, comida y todo. Y ahí fue donde decidieron casarse y todo. Ujú. Y ya, de ahí para acá cambió nuestra vida. Ella se vino para acá y me... Ajá, Esther. Debe de ser así, mira. Yo estoy Esther se vino. Esther se vino para acá y yo todavía me quedé allá. Me volví a venir y me volví a ir y entonces salí ya mal con mi madrastra. Y entonces dije, mi papá me sacó de su casa y me depositó en una casa de un primo hermano mío. ¿Por qué Bien. no te la llevabas bien Porque con no ella? me la llevaba bien con mi madrastra. Pues en ese tiempo que dices tú eso que te sacó y todo, y que yo también me acuerdo que me sacó a mí cuando ya tenía a Richard, no lo culpas a él por nada, no lo culpas a él, no piensas que era malo y pensaba nomás en su mujer. Sí, sí, Ok, pensaba más. eso es lo que yo me acuerdo de él, me acuerdo muchas cosas que hizo, porque Bien, para bien. él la mujer era primero y sus Ajá. hijos, nos dijo muchas veces, ustedes me estorban para ser feliz. Así nos dijo muchas veces. Por eso digo yo que para mí él fue cruel, pero no sé para ti, porque para mi hermana Es que él duró más tiempo, ella duró más Yo tiempo. viví más tiempo, más cerca de él, más tiempo que Esther.
fueron otros tiempos muy diferentes, Ajá. porque entonces él te ayudaba a ti y te protegía. No, entonces, cuando él me sacó de ahí, yo decidí casarme. No tenía pensado yo casarme tan chica, de 16 años. Pero cuando mi papá me sacó de allí, me decepcioné mucho de él. Y le dije a mi primo, ahora sí, con el primer perro que pase por aquí, con ese me voy a casar. Así le dije. Y sí, el primer perro fue mi primer esposo. Era un perro. ¿Y este foto, cuándo lo sacaron? ¿Cuántos años tenían ustedes? Yo tenía 14 años ahí. Y este 15. Mi hermano casi 18, ¿verdad? 18, entre 18 y 19 años tenía. ¿Y quién eran los otros ahí? Primos hermanos que no nos querían. Principalmente la tía. La señora era hermana de mi papá, pero no nos quería a nosotros. Porque no nos quería porque a mí mi abuelita me estaba criando a mí y ella se encelaba conmigo. Y cuando ella llegaba a ver a mi abuelita, decía, van a ver, le voy a escribir a mi hermano y le voy a decir que venga por ustedes porque son insoportables y esto y lo otro, y desde que llegaba hasta que se iba. Ese era un sermón. Y yo no la quería, ni me quería ella a mí tampoco. ¿Y se acuerdan cuando sacaron esa foto? Sí. ¿Cómo que era El evento. Ajá. Es que habíamos... La no, familia que... era el tiempo que había hecho cosecha, ¿que no? Ujú. Y nos fuimos a Mexicali. Y ahí en Mexicali cuando llueve hace mucho lodo. La tierra se hace lodo chicloso. Y yo siempre me fijaba que entramos a la fotografía con los zapatos llenos de lodo. Y se me hace... Oye, nomás de verlos a ellos, a mí no me gusta ver ese retrato porque eran muy fastidiosos, Sabía de recortar. muy Mira. ignorantes. Mira, como este, debes de recortar. No, Y a mí sola. es que mi hijo tiene una idea, tiene un amigo que puede cambiarte a ti para acá y esta para allá. Ah, pues eso fue lo que... ella, mi prima, se enceló porque yo me puse en el lado de él, porque me pusieron, yo no me El puse. fotógrafo. El fotógrafo me puso a un lado de él. Y él era el esposo de Y él era el esposo de ella y ella era muy celosa. Y yo debía de haber estado acá, yo quería acá porque acá estaba mi hermana, mi hermana y mi hermano Liceo, mi papá, y yo debía de estar aquí. Y yo por eso estoy enojada, Ujú. porque el fotógrafo la puso ahí acá. Si vea, este grupo pertenecía para acá ella, porque éramos mi papá y sus hijos, ¿verdad? Y acá era la señora y sus hijos de ella. ¿Cómo era la vida en ese tiempo que están viviendo con su papá? Sí, Ajá. ¿En Baja? Baja California. Y platícale que tú eras reina entonces. En ese tiempo, sí, de 14 años. Te Me eligieron para reina, andaba piscando, no me acuerdo. Y fue, Me dio una vergüenza, fue un grupo de una profesora y todo su grupo de señoritas así como nosotros, ¿verdad? ujú, Y a pedirle a mi papá que me dejara salir, competir para reina. Y a mí me daba una vergüenza, decía yo, ¿por qué habiendo tantas en el pueblo? Porque vivíamos en rancho y pueblo le llamábamos a paredones o cuervos o tecolotes, así, eran los pueblos, ¿verdad? Para nosotros. Y yo, me daba una vergüenza andar jalando el saco y que de algodón. de algodón, andaba piscando pues de algodón, y luego que fueran a hacer eso. Y entonces dijo mi papá, pues si ella quiere, está bien, dice, si quieren, no, que sí, que sí. Y fue cuando salí yo de Porque reina. eras muy bonita entonces. Sí, pues todavía, ¿verdad? Pero tan joven, tan bonita, pues tenían que elegirla, ¿verdad? Para reina. Ujú. Y luego, como tú sabes, donde el rancho de mi papá pertenecía al ejido pertenecía al ejido Morelos, se llamaba. Ujú. Ahora es Ciudad Morelos.
Antes era Cuervos, el pueblo, y ahora es Ciudad Morelos ya. Y todo el apoyo mío era del ejido de Ciudad Morelos ahora. Y Apoyo para que saliera apoyo reina. para que saliera de reina. Y la que iba a competir era hija de una profesora mía, una profesora de otro ejido, Ciudad Victoria. Y era hija de una profesora y ella también daba clases en una escuela. Tenía 16 años igual, ¿no? Era 2 años mayor que yo. Yo tenía 14 y ella 16. Y la otra era de otro pueblo que le dicen Tecolote. Y pues para mí, decía yo no voy a ganar, porque la de Tecolote era nacida aquí, pero vivía con sus padres allá. Y yo decía, no, la que va a ganar, tiene que ganar Emma, decía yo, porque ella es la más era altiva como tú, así, muy grandota, Más categoría. sí, de más categoría, sí. Y yo pensaba y ella pensaba igual de mí. Ella pensaba, decía, yo si pierdo, mis votos se los voy a dar a Zenaida, decía. Sí, pero después de eso hubo un tiempo que dijiste que mi papá dijo, mi hija va a salir de reina y yo voy a gastar dinero para Había un comprar contrincante, de un votos. contrincante que era muy, ¿cómo te diré? Era contrario de mi papá. Era el que tenía una planta de gasolina de la Unión. Y él abogaba por la otra muchacha, la otra candidata. Y le dijo mi papá a él, a don Antonio Bejarano, le dijo, pues tendrás que vender todos tus tambos de gasolina para que le ganen a mi hija, porque mi hija va a salir de reina. Pero al fin sí ganaste, ¿verdad? Sí, al fin, sí. Fue reina. Pero un día yo creo que mi papá dijo, no, yo no puedo, pues sigue jugando, pero yo no puedo. Y le dijo a ella, ay papá, para eso trabajamos. Porque trabajábamos mucho en el film. Y luego ya mi papá nomás le dio risa y fue y compró más votos, porque eso se trataba, de lo que tuvieran más votos. ¿Tenía que comprarlos? Sí. Venderlos. Oh, vender.